Buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un poco acerca de las aplicaciones, de todo lo que han aprendido en este curso, que es acerca del uso de Excel, cómo lo pueden aplicar en su vida real, en su vida cotidiana, y que sepan que no nada más son trabajos para entregar y para cumplir con actividades de la materia y para tener una calificación, obviamente, sino que también todos estos conocimientos ustedes los pueden aplicar, no nada más en esta materia. Yo les había comentado en matemáticas, física, química, hay muchas materias en las que ustedes pueden aplicar sus conocimientos y no nada más lo que es de matemáticas. También recuerden que tenemos fórmulas y funciones de estadística, funciones lógicas, entre un mundo de actividades que podemos realizar en Excel. Pero ahorita, pues vamos a ver las aplicaciones de las fórmulas o funciones que hemos estado analizando en días pasados. Para eso elaboré 3 ejemplos. Uno es acerca del área de un cuadrado, otro la aplicación del teorema de Pitágoras y otro que es la distancia entre dos puntos. Estos 3 temas son básicos y son ejercicios que han venido realizando seguramente desde primaria. Al menos el área de un cuadrado sí es desde primaria. Teorema de Pitágoras, me imagino que en secundaria, o recuerdo que en secundaria, y distancia entre dos puntos, pues ahorita ya lo tuvieron que ver en geometría analítica. Entonces vamos a empezar. Área de un cuadrado. Primero que nada, vamos a recordar la fórmula que utilizamos para calcular el área de un cuadrado. Esta imagen pues yo la obtuve de internet y me dice que para obtener el área de un cuadrado necesito saber uno de sus lados y lo voy a elevar al cuadrado. Y con eso yo tendría la respuesta del área. Entonces, vamos a suponer que tienen ustedes un problema matemático, les dicen, hay una cisterna cuadrada que mide de un lado 32 metros, por decir, es una cisterna muy, muy grande, una alberca, y quiero saber cuál es el área de esta alberca. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer para calcularlo desde Excel? Sin necesidad de utilizar mi calculadora, sin necesidad de utilizar cálculos en una libreta. Pues muy fácil, voy a aplicar los conocimientos que ya tengo. A lo mejor van a decir, pero ¿cómo voy a elevar una cantidad al cuadrado? Acuérdense que para elevar una cantidad, pues se utiliza lo que son las potencias. Vamos a ver si hay alguna función que se llame potencia. Coloco el signo de igual, acuérdense siempre, signo de igual va primero, y escribo potencia. Y efectivamente, tenemos una función que se llama potencia, y dice que devuelve el resultado de elevar el número a una potencia. La selecciono y me da 2 indicadores. Tengo que colocar el número y a la potencia al que lo voy a elevar. Entonces, L quiere decir que es el lado y el lado mide 32. Por lo tanto, selecciono 32. Aquí me dice que coloque una coma, espacio, y diga a qué potencia lo voy a elevar. Dice que lo tengo que elevar al cuadrado, entonces coloco el número 2. Cierro paréntesis, enter, y aquí me da el resultado de mi área. Lo puedo hacer también pues utilizando la calculadora. Acuérdense que para obtener una potencia pues multiplico el número por la cantidad de veces que está elevado. En este caso sería 32 por 32. Vamos a ver. 32 por 32, 1024. Quiere decir que es correcta la función que yo acabo de utilizar. Este es un primer ejemplo, si se pueden dar cuenta, pues es muy fácil. Igual se aplica para triángulos, nada más buscamos la fórmula, obtenemos los datos y hacemos la operación utilizando funciones, fórmulas, etcétera. Cálculos. Para esto tienen que ser muy intuitivos y poder identificar los datos que les están pidiendo. Desde ahí, esa es la clave de las matemáticas, de los problemas matemáticos, poder identificar cada uno de los elementos que les están solicitando para posteriormente, pues, sustituirlos en la fórmula. Nos vamos a ir al siguiente, que es el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. La fórmula es la siguiente. Siempre, pues, va a ser un triángulo de 90 grados. Aquí nos va a dar 90 grados.
Tengo un lado A, un lado B y pues la hipotenusa, lo que también viene siendo el cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Aquí me da la fórmula y ya está totalmente despejada para localizar solamente el valor de H, que es la hipotenusa. Aquí ya me da los datos, ¿no? Tengo un cateto de 10 centímetros, otro de 12 y la hipotenusa que no sé cuál es su valor. Entonces, primero vamos a resolverlo haciéndolo parte por parte. Esta fórmula ya está más larga. Entonces, primero lo voy a hacer parte por parte y después la voy a hacer completa para que vean la diferencia y ya ustedes decidan pues cuál es la forma más fácil de realizar estas operaciones. Voy a ir desglosando. Aquí tengo mi fórmula y voy a ir desglosando. Pues primero tengo que elevar a al cuadrado. Después voy a elevar b al cuadrado. Después voy a hacer la suma de estas dos cantidades y finalmente voy a calcular la raíz. Primero entonces a elevado al cuadrado y voy a buscar la función correcta que se llama potencia. La selecciono, ahora sí, el número que voy a elevar, coma, a la cantidad que lo voy a elevar, es decir, al cuadrado. Cierro paréntesis y enter. Aquí ya tengo a al cuadrado. Ahora dice b al cuadrado. Hago exactamente lo mismo, pero ahora voy a localizar el valor de b. Coloco la función que es potencia, valor de b, coma, y me dice que a qué potencia, pues al cuadrado. Cierro paréntesis, enter. Ya tengo el valor de b elevado al cuadrado. Después tengo que hacer una suma de esos dos valores. Abro paréntesis, coloco la función suma, el primer número que voy a sumar, coma, y el segundo número que voy a sumar. Y enter. Me dice que es 244. También lo puedo hacer sin utilizar la función suma. Nada más abro el signo de igual, abro paréntesis, selecciono las dos cantidades a sumar y enter y me da exactamente lo mismo. Ya tengo la suma, ya tengo el resultado de lo que está aquí adentro y ya nada más me falta calcular la raíz. Otra vez el signo de igual, busco la función que se llame raíz. Aquí está. Y me dice que coloque el número a cual le quiero sacar la raíz. Coloco el número, que fue el resultado anterior, el resultado de la suma. Doy enter y aquí está el resultado de la hipotenusa. 15.6. Esto es haciendo las operaciones desglosadamente, pero también lo puedo hacer en una sola. Y vamos a ver cómo. Coloco el signo de igual. Pero ahora voy a empezar a poner todas las funciones en una sola fórmula. Fíjense, empiezo con una raíz, ¿verdad? Que aquí empezamos con raíz. Luego es un número elevado al cuadrado. Como va elevado, pues primero pongo potencia. Potencia, selecciono el número que es, en este caso es A, y A tiene un valor de 10, lo selecciono. Me dice que ponga coma, espacio y la potencia al que lo voy a elevar, que es 2. Cierro paréntesis. Luego voy a hacer la suma. Entonces pongo aquí más. Otra vez es una potencia, pero ahora de B. Coma, espacio y lo voy a elevar a la segunda potencia. Cierro paréntesis. Enter. Me dice que si estoy segura de que está bien la fórmula. Escribo que sí. Y me da exactamente el mismo resultado. Si yo desgloso las operaciones o si lo hago en una sola. Nada más que, como les decía hace un momento, tenemos que ser muy intuitivos y extraer cada uno de los datos muy lógicos para poder determinar qué funciones voy a utilizar. Como les digo, aquí primero utilizo raíz, luego ya sé que sigue una potencia, entonces sigo potencia de este número más la potencia del otro número y enter. Para esto tenemos que utilizar pues nuestra lógica y si no pues lo podemos hacer desglosando, haciendo primero las operaciones que van adentro de toda la fórmula hasta lo último. Esto es un ejemplo de cómo aplicaríamos el teorema de Pitágoras utilizando las funciones y fórmulas de Excel. Ahora vamos a ver otro, un poquito a lo mejor quizás más complicado, que es la distancia entre dos puntos. Esto ya lo tuvieron que haber visto en geometría analítica. Entonces,
Para calcular la distancia entre dos puntos utilizamos esta fórmula, que es la distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado, más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Para esto tengo que tener los datos, tengo que saber cuánto valen los puntos para poder hacer o sustituir en la fórmula. Obviamente hay otras maneras de hacerlo, pero ahorita estamos utilizando esta fórmula, suponiendo que tuviéramos conocimiento de cuánto es el valor de cada uno de los puntos. Entonces aquí ya me dicen, ¿no?, cuánto vale mi punto A y mi punto B. Y de aquí yo ya obtengo los valores de x1. x1 es 2, x2 es 1, y1 es 3 y y2 es 8. Ya tengo todos los datos, ya nada más es cuestión de sustituir en la fórmula. Lo voy a hacer primero de forma desglosada, como les comentaba hace un momento en el ejemplo anterior, y luego lo vamos a hacer en la fórmula completa. Entonces, para desglosar empiezo desde adentro, desde lo último que esté en los paréntesis. Y aquí me dice que es una resta de x2 menos x1. Entonces, resta de las x. Escribo el signo igual. Puedo escribir la palabra, o si no, nada más hacer la fórmula manualmente. Entonces es x2 menos x1. x2 vale 1 menos x1 vale 2. Cierro paréntesis y enter. Ya tengo el valor de la resta de x2 menos x1. Aquí, antes de continuar, acuérdense que esto tiene que ir en sus casillas o en sus celdas aparte para que yo lo pueda seleccionar. Si yo tuviera aquí x1 igual a 2 en una misma celda, me saldría un error y yo no pudiera hacer la operación de esta manera. Por eso lo coloqué en espacios diferentes. x1 igual en una celda y el valor en otra celda, para poder seleccionar a la hora de hacer la operación. Bueno, continuamos. La resta de y. Te escribo igual, abro paréntesis, y me dice que voy a restar y2 menos y1. y2 vale 8, menos y1 vale 3. Cierro paréntesis, enter, y ya tengo el resultado. Después, ¿qué sigue? Ya desglosé esta parte. Ahora lo voy a elevar al cuadrado, cada uno de los resultados que acabo de obtener. Entonces, potencia de x. Igual, escribo la palabra potencia, que es mi función. Y aquí voy a seleccionar el número al cual le quiero obtener la potencia. Dice potencia de x, que es el resultado que nos dio, coma, y lo voy a elevar al cuadrado, por lo tanto escribo el 2. Cierro paréntesis y enter. Ya tengo mi potencia de x, ya tengo este pedazo de la fórmula. Y ahora me voy del otro lado. Potencia de y, igual, potencia del resultado de y2 menos y1, aquí está, coma, y escribo a qué potencia lo voy a elevar, que es al cuadrado. Si fuera al cubo, pues escribo el 3. Si fuera a la décima potencia, pues escribo el 10. Como es al cuadrado, escribí el 2. Enter, y ya tengo el resultado. Luego dice la suma de resultados, que es la suma de estas dos partes que ya las tengo solucionadas. Escribo igual, suma, o manualmente, voy a sumar la potencia que me dio de x más la potencia que me resultó de y. Cierro paréntesis, enter, y ya tengo el resultado. Finalmente es una raíz. Entonces escribo igual la palabra raíz para obtener la potencia, la función, perdón, y el número al cual le voy a obtener la raíz. Y en este caso es el resultado de la suma. Cierro paréntesis, enter, y ya tengo el resultado de la distancia entre dos puntos. Vamos a ver si es correcto haciendo la operación completa en una sola celda sin desglosar. Entonces coloco el signo de igual. Primero identifico que es una raíz, entonces escribo la palabra raíz, que es mi función. Aquí no voy a escribir ningún número todavía. ¿Por qué? Porque sigue aquí una resta de dos puntos elevados a la segunda potencia. Entonces aquí lo primero que voy a escribir es potencia. La potencia, ¿de qué número? Ah, pues de la resta de x2 menos x1.
Entonces selecciono x2 menos x1, coma, ahora sí, elevados al cuadrado, cierro paréntesis, más, ya voy aquí en medio, abro paréntesis, la resta de y2 menos y1 elevado al cuadrado. Entonces primero, antes del paréntesis, escribo potencia otra vez, y2 menos y1, que es 8 menos 3, coma, elevado al cuadrado, cierro paréntesis, enter, me dice que si estoy seguro de que la fórmula está bien, la podemos analizar otra vez, doy clic en sí y ya obtengo el resultado. Entonces me da lo mismo que si desgloso la operación o si lo hago en una sola fórmula. Ya es decisión de cada quien, si a ustedes se les hace más fácil desglosar o se les hace más fácil hacerlo en una sola, o pueden hacerlo de las dos y de ahí podemos saber cuál fue el error o si tenemos algún error en alguno de los dos procedimientos. Espero que les haya quedado claro, que les haya servido. Como les digo, son cosas que van a utilizar. Ahorita ustedes pues van en tercer semestre, para quinto, creo que sí, me parece quinto o sexto van a ver lo que es probabilidad y estadística. Aquí en Excel tienen infinidad de fórmulas que pueden utilizar para esa materia. Y pues no nada más para esa materia, ¿verdad? Para muchas otras cosas es muy eficiente esta aplicación. Y pues para las próximas actividades yo les estaré dejando problemas, digamos matemáticos, que ustedes pues les tienen que dar solución utilizando funciones de este tipo. Cualquier cosa pues me pueden preguntar.